Aquí está. Entonces, la clase, bueno, hemos visto diferentes modelos, ¿verdad? Vimos más que modelos, perdón, diferentes arreglos que nos conducen a diferentes ecuaciones del balance de materia. Y bueno, la idea es que puedan ustedes, o digamos que tengan, digamos, un procedimiento para poder resolver un problema con en diferentes arreglos, ¿no? En diferentes modos de operación. Obviamente no es que se aprendan las fórmulas ni nada de eso, sino que, bueno, que sepan que en un momento dado, bueno, las pueden utilizar, que recurran a las fórmulas, que hagan las suposiciones adecuadas y que las puedan resolver. Entonces, bueno, este fue el primero que vimos, que es el más sencillo, que es una etapa simple de separación. Después, vimos que es un arreglo en serie de las membranas, donde lo que pasa de una membrana a otra es el retenido. De no hicimos ejercicios, porque me interesa que vean otro tipo de arreglos que también son un poquito más comunes. Este arreglo es bueno, pero hay uno que todavía es más efectivo que que es el que vamos a ver, espero, el día de hoy. Y vimos este otro, ¿no? Que es una cascada de 2 unidades con recirculación. Y bueno, básicamente se utilizan las mismas ecuaciones de los factores estos que habíamos hablado, el de concentración volumétrica, el de rechazo o retención. Recuerden que índice de rechazo o factor de retención es lo mismo, ¿no? Y conjugados con estas ecuaciones y con la ecuación general de que el flux de permeado no es otra cosa que el flujo de permeado entre el área, ¿no? Bueno, entonces generalmente ¿qué utilizamos para resolver los problemas? Las ecuaciones del balance, los datos que nos dan, generalmente que nos dan los de la alimentación y muy probablemente lo que queremos, dependiendo de cuál sea nuestro interés, ¿no? La corriente de retenido o la corriente del permeado, ¿no? ¿Cuándo nos interesa la corriente del retenido? Cuando queremos concentrar. Básicamente, cuando queremos concentrar es cuando nos enfocamos en esta corriente. Y bueno, esta de permeado se utiliza sobre todo mucho en los procesos de ultrafiltración de zumos de frutas o de bebidas, obviamente en la desalinización del agua para hacer el agua potable. Generalmente lo que nos interesa es el permeado, ¿no? Pero entonces todo va a depender de lo que nos interese. Recuerden que vimos 4 propósitos generales para las separaciones por membranas. Entonces, bueno, les decía, es una combinación de los balances junto con estos índices que hemos platicado, los datos que nos dan de entrada y la ecuación fundamental con la que trabajamos un poquito más, que es la ecuación del flux, ¿no? Entonces, tenemos 2 ecuaciones para el flux, si ustedes recuerdan. Una ecuación que nos relaciona el flux con el coeficiente de permeabilidad y con la diferencia entre la presión transmembranal y la presión osmótica. Esa es una ecuación del flux. Y la otra ecuación es la más sencilla, donde el flux no es otra cosa que el flujo de permeado entre el área, donde el área se refiere al área de la membrana. Entonces, básicamente con esas ecuaciones es con las que se juega para poder resolver estos problemas. Bueno, y la vez pasada vimos esta parte del concentración por lote, porque este es un esquema muy utilizado. Es muy utilizada la concentración y se puede hacer de 2 formas. Una forma es precisamente por lote, que es justo el esquema que tenemos aquí, donde se alimenta una determinada cantidad y se empieza a procesar, el retenido se regresa y, bueno, el permeado se saca, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que al final del proceso, pues vamos a tener un volumen que va a ser menor y
dependiendo del factor de retención o del índice de rechazo, pero lo que sí vamos a tener como parte del fluido se nos está yendo por acá, lo que sí vamos a... Y la parte de sólidos, del sólido de interés, lo que yo deseo es que se vaya por acá lo menos posible. Entonces lo que vamos a tener en el efecto del tiempo, por la reducción del volumen, principalmente, pues es un aumento de la concentración. Y lo interesante de este caso, bueno, les decía, este caso es muy utilizado, y lo interesante o por la razón por la que les quería mostrar también este caso, es porque nos ayuda a ver los balances de masa desde otra perspectiva, en este caso con un enfoque diferencial, ¿no? Y bueno, que partíamos precisamente de esta ecuación, y bueno, ahí hubo varias, o sea, a partir de aquí todo lo demás es matemáticas, y finalmente se llega a dos ecuaciones, una que es el caso general para que es esta ecuación, en la que yo puse, me faltó un signo menos, pero que ese signo menos sale precisamente porque esto está referido al volumen del tanque de alimentación, ¿no? Y que es el mismo tanque donde finalmente se va a tener el retenido, y aquí el volumen va disminuyendo, entonces por ahí no va aumentando, sino que está disminuyendo, es decir, no lo estamos refiriendo al volumen de permeado que se acumula aquí, sino al volumen que va disminuyendo, y bueno, de ahí sale este signo menos, ¿no? Y les comentaba yo que esta fórmula, bueno, ya se las puse bonito, esta fórmula, si la queremos utilizar, o sea, sí es un poquito complicada de utilizar, porque si ustedes se fijan tenemos dos integrales, que estas integrales, bueno, partiendo del hecho que estos son datos experimentales, en realidad lo que tenemos que hacer es recolectar datos y después manipular los datos que obtuve y, y bueno, obtener una gráfica a partir de la cual voy a poder obtener el área bajo la curva, ¿no? O puedo utilizar algún método numérico, ¿no? Entonces, bueno, si quisiéramos resolver esto, si quisiéramos, perdón, voy a presentar. ¿Sí están viendo, verdad? Que ven que luego me encarrero y resulta que no están viendo nada. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, maestra. Ok, bueno. Entonces, si quisiéramos hacer este caso, que es el caso más complicado, fíjense que en este caso complicado, el rechazo no es del 100%. Hay una cantidad de mi soluto de interés que sí va a pasar. Entonces, voy a tener aquí una cierta concentración de permeado que va a ser mayor que 0, ¿no? Y por aquí vamos a tener o sea, a lo que está saliendo de aquí, la concentración que trae ese soluto de interés en esta corriente que está saliendo del tanque es a lo que le llamo CF. Y ¿qué otro dato necesito? Bueno, si ustedes se fijan en esta ecuación, básicamente los datos que necesito son los datos de F, o sea, de la corriente que llega a la membrana, los datos del permeado y, bueno, en cuestión de concentraciones nada más es eso, ¿no? La concentración del soluto en lo que está antes de la membrana y la concentración del soluto en lo que está después de la membrana. Entonces, si yo quisiera utilizar esta fórmula, ¿qué es lo que necesito? Mi variable, fíjense que esta fórmula no es, o sea, esta integral que estamos viendo aquí, esta integral la estoy haciendo, o sea, el tiempo aquí no tiene nada que ver, lo único que estoy haciendo, porque lo separamos desde acá, y de hecho la integral del tiempo nos quedó aquí, pero aquí lo que quiero ver es el cambio de la concentración en CP, y por consecuencia también en CR, porque puedo hacer un balance de materia para mi soluto, y si conozco lo que entra y conozco lo que sale por acá, automáticamente conozco esto, ¿no?
Pero entonces lo que quiero ver es cómo va a ir cambiando esta concentración del permeado, vamos a enfocarnos en la concentración del permeado, conforme cambia la concentración de la alimentación. Entonces mi variable independiente es la concentración de la alimentación, que la concentración aquí de la alimentación va a ir cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues va a estar cambiando el volumen y voy a tener una cierta cantidad de soluto que se va a estar yendo por acá, y entonces esta concentración es una función del tiempo. ¿Y cuál es mi variable dependiente, chicos? Es decir, para hacer la gráfica, ¿cuál sería mi variable dependiente en esta integral? En esta que está acá. Aquí, porque esta es la diferencial de la integral más grande. Es esta, ¿no? Esta es mi variable independiente, que es lo mismo, o sea, para una y otra es la misma, pero bueno, se evalúan de diferente manera. Esta es mi variable independiente. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Ah, pues está bien fácil. Yo puedo poner, es decir, para poder resolver este problema, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues parto de un experimento en el laboratorio donde voy a tener este arreglo y recuerden que siempre hay sensores de presión, ¿no? Siempre voy a tener sensores de presión en las membranas. De hecho, vamos a tener una válvula de contrapresión para poder ajustar la presión transmembranal. Pero ahorita no nos estamos enfocando en la presión transmembranal, solamente nos estamos enfocando en cómo va a cambiar la concentración de lo que sale del tanque en función del tiempo. Porque esto va a estar cambiando, ¿no? Conforme se realiza la operación, esto va a ir cambiando. Entonces podemos tener un medidor de concentración. Medidor de concentración aquí, ¿no? Que le voy a poner C. CE. Ya se me está olvidando esto, chicos. Pero, entonces, dependiendo del tipo de mi soluto, obviamente tengo que buscar un medidor adecuado. Vamos a pensar, si esto fuera sal, pues igual y me conviene la conductividad, ¿no? Entonces pongo un medidor de conductividad y ya tengo una curva o una función donde estoy relacionando la conductividad con la concentración de la sal en un determinado tiempo, ¿no? Podría ser, no sé, podría ser alguna otra variable, todo va a depender de lo que me interese medir. Entonces, yo puedo ir midiendo cuál es la concentración en este punto, y acá pues estoy recibiendo en un recipiente, puedo tomar muestras y también puedo medir a través de la conductividad, puedo medir y puedo ir sabiendo cuál es la concentración acá. El caso es que voy a tener la concentración de F a la entrada y la concentración del permeado a la salida. Entonces, en mis datos experimentales, bueno, voy a tener aquí un tiempo, aunque no me interesa, o sea, quiero que quede claro que no me interesa el cambio de la variable dependiente con respecto al tiempo. Ahorita lo que estoy evaluando es el cambio de la variable dependiente con respecto a la concentración de la alimentación. Y repito mi pregunta, aquí en esta integral, ¿cuál es la variable dependiente? Entonces puedo medir CF. No, CF es la independiente. Y puedo medir CP. Entonces, la variable, fíjense esta ecuación también la podemos poner así. Es 1 entre CF menos CP por la diferencia de CF. Esta es mi variable dependiente. Entonces, si yo estoy midiendo CF y estoy midiendo la concentración a la entrada y estoy midiendo la concentración a la salida, construyo mi variable, ¿no? Porque tengo CF, tengo CP, puedo construir esta variable. Y entonces ahora sí puedo hacer una gráfica, perdón, la voy a poner aquí, que es donde tengo espacio. Puedo hacer una gráfica de mi variable dependiente en función de CF.
Es decir, tomo esta columna, hago mi gráfica y pues no sé qué forma va a tener. Vamos a dibujarla en forma genérica así. Tengo mis límites, que sería la concentración inicial, las condiciones iniciales y la concentración que quiero alcanzar una vez que termine mi proceso, ¿no? La concentración final aquí, que va a ser la concentración del retenido. Entonces, bueno, ya tengo mi gráfica experimental y aquí tengo mi CF0 y aquí tengo mi CF, calculo el área bajo la curva y entonces ya tengo esta integral. Así lo tendremos que hacer, ¿no? Ahora, necesito evaluar la otra integral. La otra integral está un poquito más compleja, porque en la otra integral lo que necesito es este valor que integré aquí, que le voy a llamar integral 1. Ya tengo el valor de mi integral 1. Y lo que tengo que hacer es sacarla, o sea, aquí ¿cuál es la variable dependiente? No, pues aquí está más canijo, ¿no? La variable dependiente, pues es todo esto. O sea, es la integral con signo negativo, la exponencial de ese valor entre el flux de permeado y por CF menos CP, ¿no? O sea, este valor de aquí lo vuelvo a utilizar, pero ahora lo tengo que utilizar con la exponencial de la integral y tengo que agregar el valor de el recíproco del flux de permeado. Se me olvidó ponerles esto, pero bueno, pues aquí necesitamos un medidor para poder tener el flux de permeado, pero si no tenemos un medidor lo podemos hacer muy rústico, midiendo el volumen en los diferentes tiempos, y entonces el volumen entre el tiempo, pues no va a ser otra cosa. Entre el área de la membrana, pues no va a ser otra cosa que el flux de permeado. O sea, lo puedo hacer directamente, mido aquí el flujo y divido entre el área de la membrana, o bien lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Como V de permeado en función del tiempo. Ahora, ¿por qué no lo hago acá? Pues también lo podría hacer acá, ¿no? Es decir, lo que cambia acá de volumen, pues va a ser lo que voy a tener acá. Casi, pero no completamente. ¿Por qué no? O sea, la mejor manera es hacerlo así, medirlo acá. Porque acuérdense que estamos cambiando la concentración y si cambiamos la concentración es muy probable que estemos cambiando la densidad. Entonces el volumen aquí no va a ser el volumen acá, lo mejor es medirlo en este punto. Bueno, el caso es que yo tengo que medir el flux de permeado. Entonces, ya que tengo eso, construyo mi variable dependiente, donde mi variable dependiente es lo que les acabo de decir, ¿no? La integral 1 que ya calculé, y luego esta expresión sota, ¿no? Que es E menos la integral 1, bueno, ya no me va a caber, bueno, entre JP por esto, porque esta ya la tengo construida, ¿no? Vamos a ponerle por esta columna que ya tenía acá. CF menos CP. Y entonces ahora grafico esto contra CF y ahora sí ya tengo toda mi ecuación. Esta es la manera de resolver mi ecuación a partir de datos experimentales, ¿no? Utilizando un método gráfico, que es el más sencillo, digamos. Entonces, ahora, sin embargo, sí sí es muy complicado poder hacer esto. Entonces, generalmente esta ecuación no se utiliza mucho. La que utilizamos es el caso específico cuando CP es igual a 0. Y si ustedes se fijan, en el otro método que vimos, también siempre hacemos una simplificación y es cuando CP es igual a 0. ¿Por qué? Porque se nos simplifican mucho los cálculos. Entonces, bueno, con respecto a esto, ¿hay alguna duda? Antes de que termine de borrar. No, profesora.
Ok, entonces recolectamos los datos experimentales, los manipulamos y obtengo, los manipulo para tenerlos en la forma que me conviene y luego empiezo a hacer mediciones, voy anotando mis mediciones y luego hago mis gráficas, ¿no? Bueno, entonces les decía, sin embargo, sí es complicado hacer esto, o sea, requiere mucha, además están anidadas porque necesito calcular primero esta integral y ya que tengo la integral, necesito calcular la integral de afuera, pero no lo puedo hacer en un solo paso, necesito hacerlo en 2 pasos, es un ciclo anidado, ¿no? Son unas integrales anidadas. Bueno, entonces lo que más se usa precisamente es este caso específico, que es el ejercicio que les pedía por favor que revisaran. Y cuando CP es igual a 0, cuando CP es igual a 0, entonces o sea, se vuelve a hacer todo el desarrollo partiendo de aquí, pero CP es 0, ¿no? No depende del tiempo, entonces se simplifica mucho todo el desarrollo y llegamos a esta ecuación, que es mucho más sencilla, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos que, bueno, esta expresión es igual, el área de la membrana por el tiempo que va a durar la operación de concentración entre el volumen de partida, el volumen inicial, va a ser igual a la concentración inicial más la integral, perdón, por la integral entre los límites del recíproco de CF hasta el recíproco de CF0, de 1 entre el flux de permeado por la diferencial de 1 entre CF. Y entonces, ¿cuál es mi variable independiente aquí en esta integral? La de la diferencial, ¿no? O sea, bueno, la derivada. Es esta. Esta es mi variable independiente. ¿Y cuál es mi variable dependiente? Pues es todo esto lo que está dentro de la integral, pero antes de mi signo de derivada. Entonces, si yo quiero resolver un problema con esta ecuación, bueno, acuérdense que la concentración del soluto de interés en el permeado es 0 cuando el índice de rechazo para ese soluto, el índice de rechazo de la membrana para ese soluto es igual a 1. Y entonces está mucho más fácil, ¿por qué? Porque acá no tengo que medir, acá no necesito estar midiendo la concentración del permeado. Lo único pues que voy a necesitar es un medidor de flujo o bien, en el método más artesanal, estar midiendo cambios de volumen con respecto al tiempo y luego dividirlo entre el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo en el que realice la medición. Y lo que voy a llegar es a tener un determinado flux de permeado. O bien, quizás para que esto quede más claro, inicio mi operación, veo finalmente cuánto volumen tuve aquí, cuánto tiempo duró mi operación y voy a tener un flux promedio, un flux de permeado promedio. Yo sé que el flux de permeado va disminuyendo, ¿no? Conforme aquí, por los diferentes efectos que hemos platicado, conforme va aumentando la concentración, yo sé que mi flux de permeado va a ir disminuyendo, pero al final lo que estoy haciendo es tomando un flux de permeado promedio. Si mido cuánto cambió mi volumen entre todo el tiempo que duró mi operación, pues tengo este dato, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues el flux promedio no me sirve aquí porque lo que necesito es ver cómo cambia el flux con respecto a la concentración de mi soluto acá. Entonces necesito hacer una tablita parecida a la anterior, donde voy a tener el tiempo, donde voy a tener CF y donde voy a estar calculando mi flux promedio, ¿verdad? Entonces tengo mi tiempo 0, 1, 2, etcétera. Mi concentración en la alimentación,
Fíjense que lo que estamos evaluando es el cambio del recíproco del flujo permeado con respecto al cambio de la concentración acá. El tiempo aquí no interviene, pero bueno, para obtener mis datos experimentales, pues necesito la referencia, que no es otra cosa que un tiempo, y en cada tiempo voy a tener un CF1, ay, voy a tener un CF1, un CF2, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a estar midiendo, ahora sí, con el tiempo correspondiente a cada uno de estos, voy a estar midiendo mi JP1, mi JP2, etcétera, etcétera. Y si luego hago una gráfica, y en esta gráfica, lo que voy a tener, ay, lo que voy a tener es, bueno, ya tengo aquí mis datos, estos son datos experimentales. Los convierto a la forma que me conviene, entonces saco el recíproco de CF y saco el recíproco del flujo permeado, y entonces ahora sí construyo mi gráfica con estas dos columnas, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener una gráfica, me faltaba poner, donde estoy graficando 1 entre JP y 1 entre CF. Y lo voy a integrar en los límites como está aquí, ¿no? Y entonces aquí va a estar 1 entre CF0 y aquí va a estar 1 entre CF. Y calculo el área bajo la curva y esa área la multiplico por CF0 y entonces ya tengo el lado derecho de la ecuación resuelta. Entonces, ya dependiendo de cuál de estos dos datos me den, B0 es conocido, pues el volumen de inicio, o sea, no hay manera que no se los den. Pero entonces, dependiendo de lo que les den, si les dan el área, les van a pedir el tiempo. Si les dan el tiempo, les van a pedir el área, ¿no? Y así es como se resuelve, digamos, o sea, así es como, más bien, así es como se utiliza esta fórmula. Y les decía que vieran el ejemplo del ejemplo 10.5 del Tejeda, la segunda edición, ¿no? Este es el que sí se los compartí al principio del curso, ¿no? Bueno, ustedes lo deben de tener, pero bueno, de todas maneras, este ejemplo, ¿lo vieron? Bueno, Profesora. ok. Ok, sí lo vio. Entonces, ¿qué pasa en el ejemplo este? Bueno, ¿tuvieron dudas con respecto a esto? Yo solamente la forma en la que manejaban la concentración. Como Sí, tal ponían 2, 10 y no hacía nada más. sí. De hecho, luego el Tejeda tiene ese problema, que los datos de los problemas luego no se los ponen completo. Era importante, fíjense que en el ejemplo del Tejeda, estos datos, o sea, el recíproco del flux, no se los dan experimentales, sino que parece que ellos hacen un experimento previo donde obtienen el flux de permeado y en realidad el flux de permeado se los dan como una función de la concentración. O sea, ya se los están dando como una función de la concentración, que era 8, era igual a 8 logaritmo de un cociente de concentraciones, ¿no? Que era 15 entre la concentración en F. Nada más, sí. Y entonces aquí, ¿qué era lo que había? O sea, cuando no tenemos el dato experimental, sino que tenemos fíjense que la expresión para el flux, para poder utilizarla en esta fórmula, tiene que estar en función de CF, porque estamos, bueno, de hecho del recíproco, bueno, de CF o del recíproco, no importa, pero tiene que ser función solamente de CF para que podamos integrar con respecto a CF. Si ustedes tienen JP en función de otra cosa, obviamente no les va a servir. La tienen que tener en función de CF.
Pero bueno, entonces les está dando esta fórmula. Y el problema que tiene esta fórmula es que no les dicen en qué unidades se debe de tomar la concentración. Y por eso pudo haberlos confundido un poquito. Pero por la cantidad que tienen acá arriba, no puede ser otra cosa más que el porcentaje en peso, que es como les están dando el dato, ¿no? El porcentaje, bueno, en español es en peso, ¿no? El porcentaje en peso. Y por eso es el porcentaje en peso. Porque si fuera cualquier otra cosa, pues tendría que tener, o sea, tendría otro tipo de valores. Entonces, por este dato, y bueno, y por la manera de resolverlo, porque si uno empieza a cambiarle aquí a las concentraciones, ya no sale el resultado que ellos tienen, pero bueno, ellos están tomando tal cual les están dando el dato, como porcentaje en peso, y aquí se tiene que poner el porcentaje en peso. Entonces, ya una vez que se hace eso, ¿cómo se resuelve este problema? Pues se tiene que construir una tablita. Recuerden que siempre tienen que construir una tablita, que en este caso va a ser independiente, o sea, no necesitamos el tiempo. Lo único que necesitamos es probar valores de CF. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde CF0 hasta CF. Entonces, era de 2 a 10, creo, ¿no? Aquí bueno, la concentración de inicio era el 2% y la concentración a la que se quiere llegar creo que era el 10%, ¿no? Entonces aquí sería un medio y aquí sería un décimo, ¿no? Entonces, es empezarle a dar valores a mi variable independiente, es decir, podía empezar desde punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, hasta punto 5, que es mi límite superior, y sustituyendo punto 1 en esta ecuación, calculo JP, sustituyendo punto 2 en esta ecuación, calculo JP, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener JP y aquí voy a tener pues un valor para JP1, JP2, JP3, etcétera, y luego saco el recíproco, o lo pueden hacer en un solo paso, ¿no? Y luego grafican 1 entre JP contra 1 entre CF, y les va a dar una gráfica, que es la que está en el lado derecho del libro, integran entre los límites, calculan el área, y ya que lo tienen, pues entonces ya tienen esta parte de la ecuación y el resto está muy fácil porque nada más es multiplicar esta integral por el valor de la concentración inicial, que siempre es un dato, ¿no? El volumen inicial y el valor de la concentración inicial son datos. Y entonces ya si tienen todo eso, creo que les pedían calcular el área. Entonces este B0 lo pasamos para acá, este T lo pasamos para acá y teníamos el tiempo de proceso y lo que nos pedían era el área. ¿Qué se vuelve lo más difícil de todo esto? Quizás estimar el área bajo la curva. O sea, no lo más difícil, sino lo más laborioso, ¿no? Porque ¿qué método utilizo para poder calcular el área bajo la curva? Que es la definición gráfica de la integral, ¿no? Pues bueno, pues está el método de trapecio, o sea, hay varios métodos numéricos que se pueden utilizar aquí para calcular esto. Y ahí es donde, bueno, donde es bueno el poder tener, por ejemplo, o sea, el poder utilizar, no sé, MATCAD o utilizar matemática, utilizar MATLAB, porque lo que tenemos que hacer es, en lugar de JP, ponemos esta ecuación que está en función de CF y me queda una ecuación, me queda una integral en función solamente de CF, que igual y no la voy a poder integrar algebraicamente, ni es necesario integrarla algebraicamente, pero que si lo metemos a una aplicación, a un software matemático, pues nos va a poder dar el valor directamente sin necesidad de hacer esto gráfico. ¿Sí? Y bueno, y esa es la parte que les quiero mostrar. O sea, de hecho, una forma ya la vimos, ¿no? Una forma es, tal cual se las expliqué, le doy valores a CF entre mis límites, calculo JP con esta ecuación
y obtengo una entre JP y grafico, y luego gráficamente, tienen que tener buena vista, chicos, pues estimo un área, ¿no? Y la otra manera, como les decía, como aquí tenemos JP como una función de CF, lo único, o sea, lo que podemos hacer también es sustituir JP, o sustituir esta ecuación aquí, e integrarlo de forma numérica utilizando un software, ¿no? Matemático. Que bueno, pues que ya son muy poderosos también, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Te la voy a poner de este lado. Y bueno, discúlpenme el amontonamiento, por favor. Esto sería igual a 1 entre 8 logaritmo natural de 15 entre CF, y todo esto por 1 entre CF. Bueno, de hecho es D, ¿no? ¿Cómo se los pondré? Sí. D, ya sé, se lo voy a poner. La variable independiente dijimos que es 1 entre CF, ¿no? Se los voy a poner igual. O sea, la variable independiente es lo que está después de la D. La diferencial. ¿Qué es esto? ¿Se me borró? Bueno, la diferencial de 1 entre CF. Ahora, ya se me acabó el espacio. ¿Qué hago? Si digo que 1 entre CF es X, 1 entre CF es X. Entonces, este 15 entre CF no es otra cosa que 15X, ¿no? Porque esto es 15 por 1 entre CF. Entonces, esta en realidad es la integral. ¿Se alcanzan a ver, chicos? De X entre 8 logaritmo natural de 15X, ¿no? Porque hice un cambio de variable. 1 entre CF es igual a X. Entonces, este es de X y este es 15 por 1 entre CF, es decir, 15X. Y esta es la ecuación que tendríamos que evaluar. A ver, ahorita se las voy a poner un poquito más visible. Decía que ay, no, claro. Y entonces, si nos vamos acá, ay, los tengo que compartir, ¿verdad? Por aquí. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, el Wolfram, nos vamos a cálculo. Vamos al cálculo y análisis. Y aquí busco, pues, las cosas, lo que quiero hacer, ¿no? En este caso quiero integrales y quiero una integral definida. Ya tengo los límites, ¿no? Entonces, yo casi siempre agarro para no equivocarme en la sintaxis. O sea, según lo que quiera hacer, agarro el ejemplo y nada más le sustituyo la ecuación. Y eso es para no tener muchos errores en la sintaxis, porque luego se me olvida, ¿no? Pero si ustedes están familiarizados con matemática, pues lo pueden poner from scratch, o sea, de cero, ¿no? Lo pueden poner de cero. Lo que quiero integrar es, ¿cómo era, chicos? Es la integral de x ¿entre qué? 8 logaritmo natural de 15x. Ok, 8 logaritmo natural. Esto lo quiero integrar
integrar desde, ¿qué dijimos? Desde punto CF, desde punto 1 hasta punto 5, ¿verdad? Y entonces le damos acá. Ay, ching, como que ya no. ¿Sería punto 05? No, porque era de 1 entre 10, que me da punto 1, hasta 1 entre 2, que era la concentración inicial, ¿no? Sí. Entonces, hasta punto 5. Y entonces, pues nada más hay que escribirla bien, ¿no? Verifico que esté bien escrita. Es decir, aquí luego es difícil porque es el lenguaje de matemática o de MATLAB o el que ustedes usen, ¿no? Pero aquí el Wolfram nos pone la ecuación tal cual nosotros la queríamos, donde podemos checar, ¿no? Y entonces, pues ya nos sale directamente, ¿no? De hecho, ya nos dio hasta la respuesta. Y nos está diciendo que la respuesta es .04, ¿no? Y de hecho hasta nos pone la gráfica, es decir, si ustedes hicieran, bueno, si se fijan en el método, en lo otro que yo les había dicho que era dar valores y después tabular, pues la gráfica que les va a dar va a ser algo muy parecido a esto. Pero bueno, lo que nosotros necesitamos era esto. ¿Y con qué unidades, chicos? Bueno, de hecho aquí, o sea, ¿cómo sabríamos cuáles son las unidades? ¿Quién me puede decir? ¿Qué unidades tienes? Acuérdense, la integral es el área bajo la curva. Es decir, las unidades pues no van a ser otra cosa que las unidades de o sea, hagan de cuenta que si en lugar de tener esta forma caprichosa, mi integral fuera un cuadrado, o sea, fuera una línea recta paralela a la eje de las x, pues la integral no es otra cosa que un rectángulo y es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva no va a ser más que las unidades de por las unidades de ¿no? Esas serían mis unidades. Entonces, las unidades acá, que es 1 entre la concentración, serían... bueno, pues es porcentaje, ¿no? Y las unidades acá que no. Las unidades acá este es el inverso de la concentración. Y este es el flux, ¿no? Este es el flux, ¿sí? Híjole, no alcanzo a ver nada en el librito este. Sí, es el recíproco del flux. Entonces, bueno, ya vieron el resultado, ¿no? Para salirme de aquí y regresar a la presentación. Entonces, bueno, anótenlo, ¿no? Es .04 y nada más queremos ver las unidades, ¿de acuerdo? Ahí no se ve, ¿verdad? No ven la presentación, ¿verdad? No, sigue el Wolfram. No, profesora, se sigue viendo Wolfram. Ok, entonces déjenme hacer el cambio. Ay. Ya me perdí. Tengo que regresar acá. Y no sé qué es esta cosa. No. ¿Cómo le hago? Ya. Entonces me salgo de aquí. Me regreso a la presentación.
Ok, entonces, entonces decíamos que este es 1 entre JP, entonces, ¿qué unidades tendría esto? Pues sería, las unidades del flux, recuerden, son... ¿Qué pasa aquí, Dios mío? Es que tengo que estar en forma de presentación. Entonces, las unidades del flux, ¿cuáles son las unidades del flux? Es metro cúbico entre metro cuadrado hora, ¿verdad? Y las unidades del... pero es el inverso, entonces quiere decir que en este lado voy a tener metro cuadrado hora. Y en este otro lado, si se acuerdan, lo que teníamos era, era un porcentaje, ¿no? Realmente, o sea, prácticamente podemos decir que pues que no tenemos unidades, ¿no? Porque lo estamos manejando como un porcentaje. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por la concentración. Bueno, queremos el área, ¿no? Entonces quiere decir que la integral que va a tener el inverso de esto, lo vamos a tener que multiplicar por la concentración, que vuelve a ser un porcentaje. Bueno, entonces este es un porcentaje, ¿no? Entonces ahora lo que yo quiero es el área. Y el área va a ser igual a CF0 por B0 entre CF0 entre el tiempo, ¿verdad? Y ya vi que esta cosa de acá la traigo con unidades de metro cuadrado hora, metro cúbico y porcentaje, ¿no? Porcentaje peso. Pues están raritas las unidades, pero bueno. Entonces, este también está en las mismas unidades que acá, entonces esta se me va con esta y me queda el volumen que está o tendría que estar en metros cúbicos y el tiempo que tendría que estar en horas, y entonces lo que me queda es el área en metros cuadrados. Entonces, ese 0.04 que vimos, esa área que se calculó con el software, eran 0.04 metros cuadrados. Y si ya tienen eso, pues prácticamente, pues ese es el objetivo del diseño de las membranas, ¿no? El poder encontrar el área de la membrana, que en este caso serían 0.04 metros cuadrados. Y el problema ahí posteriormente les dice, bueno, si tengo cartuchos que tienen estas dimensiones, ¿cuántos cartuchos necesito? Pero pues ya está fácil, porque esta área de membrana es el área total. Calculo el área de cada cartucho, porque nos dan el diámetro y la longitud de cada cartucho, y pues sacamos el número de cartuchos. Y bueno, así es como se resuelve este problema. Ahora ya me tardé mucho, me voy a ir rápido al número... Profesora, yo tenía una duda. Dígame. ¿No había que multiplicar ese valor por 1000, que es el de la constante de CFV0 entre T? ¿Por 1000? 1000 es el volumen, ¿no? O sea, CF0 es 2 y B0 es el volumen de partida. Bueno, en realidad nos dan nos están dando un flujo de alimentación o de un volumen de 10 metros cúbicos por día. 10 metros cúbicos por día. Pero nos dicen que de ese día 4 horas son para lavado, entonces esto nos queda a 10 entre 20 horas, porque son realmente lo que se tiene disponible. Y entonces este valor multiplicado por el 2, que era la concentración peso, es lo que nos da el número de 1000. ¿Sí? O sea, ese 1000 que le sale no es otra cosa que el 2 por son metros cúbicos, ¿no? 10 metros cúbicos entre 20 horas para tener el flujo por hora, o sea, 0.5, ¿no? Y eso
Ah, pero ¿por qué no nos da el MIR, chicos? ¿Qué es lo que me falta? Es 2 por 10.000 entre 20, ¿no? A ver, espérenme un tantito. Ah, ok, sí. Tiene razón. Es que este flux, ya me acordé. Nos dan el dato en 10 metros cúbicos por día, pero JP, las unidades de esta ecuación, voy a quitar esto que me está estorbando, las unidades del flux nos las dan en otras unidades, nos lo dan ahí dice, nos las están dando en litro, o sea, las unidades de este flux utilizando esta ecuación, donde no nos dicen en qué unidades se utiliza esta concentración, pero que ya vimos que es concentración en peso, las unidades de este flux no nos lo dan en metro cúbico, metro cuadrado, hora. Discúlpenme, se me olvidó ahí. Nos lo dan en litro, metro cuadrado, hora. Entonces, aquí el área bajo la curva, yo les había dicho que era metro cúbico, pero no es metro cúbico, en realidad son litros. Bueno, el recíproco de esto, ¿no? El recíproco de esto, que son litros, metro cuadrado, hora. Todo esto está en litros, metro cuadrado, hora, ¿verdad? Entonces, acá abajo son litros. Acá abajo son litros. Y para que se cancele con el del volumen, pues el volumen tiene que estar en litros. O sea, acá abajo son litros porque es el recíproco de esto, por lo del porcentaje que ya vimos, ¿no? Entonces, este B0 tiene que estar en litros y de ahí sale el 10.000 efectivamente. O sea, no son 10, sino son 10.000 entre 20. Y esa era la cuestión. Pero bueno, sí, gracias por notarlo, ¿no? Por hacerlo notar. Entonces, estos son litros para que este volumen se cancele con este volumen, este flujo que me lo están dando, bueno, este volumen de procesamiento que a la hora que lo divido entre el tiempo me da un flujo, este flujo que necesito manejar lo tengo que poner en litros por hora. Y entonces ya en lugar de 10, se vuelve 10.000 entre 20, entonces se vuelve 500 y entonces ya nos da los 1.000. ¿Sí? Ay. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. O sea, este B0 es 10.000 entre 20, es decir, es 500. Entonces es 2 por 500, nos da 1.000. Y entonces eso por el área, que ya vimos que estaba en metros cuadrados, pues entonces nos va a dar perdón, esta integral por todo esto, ya vimos que nos va a dar metros cuadrados, entonces el resultado va a estar en metros cuadrados. Y la integral, las unidades de la integral que son importantes están en esto, ¿no? Están dadas en esto. O sea, el recíproco del flux, metro cuadrado hora entre litro, y el recíproco del porcentaje peso, ¿no? O sea, 1 entre porcentaje peso. Por eso las unidades de esta integral no es otra cosa que multiplicar esto por esto, que es esto que tenemos ahí. ¿Sí? Bueno, ya vamos al otro porque, ok, les voy a pasar al otro. Hay otro, ya no sé dónde ponerlos, para que no me estorbe. Bueno, lo voy a minimizar al máximo. Concentración por, ahora, fíjense que en este caso anterior, lo que hicimos es poner el flux en función de concentraciones, ¿no? Del cambio de la concentración. Ahora, hay otra manera para este mismo caso, para este mismo problema de una concentración por lote, pero donde utilizamos los volúmenes y que entonces hace que este problema
se resuelva mucho más rápido, ¿no? Bueno, problemas como estos. Entonces aquí partimos, bueno, utilizamos precisamente lo que se llama el factor de concentración volumétrica, que ya lo habíamos visto, que no es otra cosa que el volumen o sea, el volumen F, el volumen en el tiempo cero, el volumen de la alimentación, entre el volumen del retenido. El volumen de la alimentación, es decir, el volumen en el tiempo cero. Y bueno, conforme esta operación avanza, decíamos que el volumen va disminuyendo hasta que llegamos a un determinado volumen, que sería el volumen del retenido en un tiempo t. ¿Cuál tiempo? Bueno, pues el tiempo que dure la operación. Entonces, el factor de concentración volumétrica, pues no es otra cosa que este cociente, ¿no? Ahora, no lo voy a demostrar, porque no tiene, o sea, no tiene mucho caso, sí está complicadito, pero bueno, podemos obtener nosotros un flux promedio, que el flux promedio no es otra cosa que el flux del permeado en CF, es decir, cuando la concentración es la concentración, aquí se me pasó ponerles, al inicio, en el tiempo cero, la concentración, pues es la concentración F, que en otros lados se los había puesto como cero para que no se perdiera, ¿no? Pero bueno, es la concentración F. Cuando esto termina, obviamente cambió la concentración y es más concentrada, ¿no? Que se las había puesto como CF en el tiempo final, pero ahorita, si me permite, nada más la voy a poner como CR, que es la concentración en el tiempo final, que es finalmente esto que era la alimentación, cuando termina la operación se vuelve el retenido. Entonces este es el volumen de la alimentación y este es el volumen del retenido. Esto es BF y esto es BR. Y en BF la concentración es la concentración CF y en BR la concentración de mi soluto de interés pues no es otra cosa que CR. Entonces puedo calcular el flux promedio si tengo el flux en la concentración F, es decir, al inicio. Cuando yo inicio mi operación, nuevamente puedo tener aquí un medidor puedo tener aquí, perdón, es en el permeado, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Voy a tener aquí un medidor de flujo que me pueda estar midiendo cuál es el flujo que estoy teniendo aquí. Al inicio calculo cuál es el flux y recuerden cuál es el comportamiento del flux en función del tiempo. Si esto lo mido en función del tiempo, lo que vamos a tener es que la concentración, el flux va a ir disminuyendo con el tiempo por todos los efectos que hablamos, ¿no? Del ensuciamiento, del efecto de la polarización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces mi flux siempre va a ir como que disminuyendo. Entonces, el flux promedio, si yo tengo un dato al inicio de mi operación, que es cuando tengo mi volumen inicial y mi concentración inicial, y luego tengo un dato, bueno, tengo una serie de datos, ¿no? Hasta que voy a llegar a lo que va a ser mi concentrado, donde voy a tener otro flux, que va a ser el flux evaluado en la concentración del retenido, es decir, prácticamente al final de la operación. Si yo tengo, o sea, no necesito tener todos los datos. Si yo tengo el dato de la JP al inicio y el dato de la el último dato, el último flujo que tuve, pues entonces puedo calcular JP promedio con esta fórmula. El flux al inicio de mi operación, es decir, cuando mi concentración es la concentración F, menos 0.33 por la diferencia entre mi flux al inicio de la operación menos mi flux al final de la operación. Entonces, con estos dos puntos puedo calcular un flux promedio. También puedo calcular uno cuando tengo todos los puntos, pero la cuestión es que si no tengo todos los puntos, no es necesario que construya una gráfica en forma, o sea, no es necesario que esté tomando tiempos cada momento, solamente tener el primero y el último. Entonces calculo mi flux promedio y entonces el área de la membrana, acuérdense que este es AM, ¿no? Ya no se los puse, pero bueno. El área de la membrana, esta es la ecuación que hemos utilizado, ¿no? Recuerden que el flux del permeado no es otra cosa que el volumen de permeado no es otra cosa que el flujo volumétrico de permeado
entre el área, ¿no? Pero este flujo volumétrico de permeado, en este proceso por lotes, no es otra cosa que el volumen de permeado con respecto al tiempo. Es decir, aquí en este proceso no puedo hablar, como no es un proceso continuo, más que ponerlo en función de flujos, lo tengo que poner en función de volúmenes. Entonces, esta ecuación de aquí, que es la que ustedes ya conocen, no es otra cosa que el volumen de permeado entre el tiempo por el área de la membrana. Y si de aquí despejo a M, me va a quedar que el área de la membrana no es otra cosa que el volumen de permeado entre el tiempo por el flux, donde el flux es un flux promedio que puedo calcular de esta manera. Pero el volumen de permeado, pues no va a ser otra cosa que lo que tenía al inicio menos el volumen que saqué allá, acá. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos expresiones. Depende de los datos que tenga. Si tengo el volumen de permeado, pues el volumen de permeado directamente. Si solamente tengo el volumen final y el volumen de retenido, pues entonces utilizo esta ecuación. Ahora, ya que tenemos esto, si ustedes recuerdan cuando hicimos la deducción o sea, en el caso 1, ¿no? Cuando se hace el balance para el soluto en forma diferencial, llegamos a una ecuación de este tipo, donde el cambio de volumen, o sea, separamos las variables, que fue el segundo o tercer paso, se pone todo lo que depende del volumen de un lado y todo lo que depende de la concentración del otro, antes de hacer las integrales, y entonces lo que nos queda es esta ecuación. dB en B es igual o sea, esto sale del balance de masa, pero expresado en forma diferencial, y esto es igual a la diferencial de la concentración del retenido entre Cp menos Cr. Pero si ustedes se acuerdan, en el caso del índice de rechazo o factor de retención, el factor de retención no es otra cosa que Cr, lo voy a poner aquí, entre, perdón, ¿cómo era, chicos? Ya me confundí. Bueno, acá lo tengo. Bueno, lo voy a ver acá para ya no confundir. Es que Z menos R. Bueno, a ver, déjenme verlo. Ah, sí, es ese. Entonces, el factor de rechazo, si ustedes recuerdan, del primer artículo que vimos, no es otra cosa que Cp menos Cr entre Cr. Entonces, en lugar de poner Cp menos Cr, que muchas veces no los conocemos, pero que sí conocemos el factor de, o sea, es un dato que generalmente dan los fabricantes, nos dan el factor de retención para solutos, ¿no? Dependiendo del soluto que nos interese, pero nos dan para varios solutos. Pero el factor de retención generalmente es un dato que tenemos. Entonces, en lugar de ponerlo en términos de esto, lo puedo poner, o sea, esta la paso por acá, y entonces tengo RCR. Y me queda entonces una ecuación, o sea, una ecuación diferencial donde tengo dB con respecto a B y dCr con respecto a RCR, y que puedo separar, bueno, de hecho ya está separada, ¿no? Ya tengo todo lo que depende del volumen de un lado, todo lo que depende de la concentración del otro lado, y se puede integrar fácilmente, y entonces a la hora que integro y hago una manipulación algebraica, me queda esta ecuación, donde la concentración para un componente, porque no siempre tenemos solamente un soluto, o sea, nos interesa un soluto, pero podemos tener varios. Pero bueno, vamos a decir que para el componente de interés en el retenido va a ser función de la concentración de ese soluto en la alimentación, es decir, la concentración inicial, la concentración de partida, por BF entre BR. Y esto elevado a la R. O sea, es de aquí para acá, no es más que no es más que la integración de ambos lados de la ecuación, y la concentración la integración de ambos lados de la ecuación, y algebraica, o sea, se acomoda y queda esto.
Entonces yo puedo calcular la concentración del retenido si tengo cuál es mi volumen final y tengo cuál es mi volumen inicial y cuál es mi volumen final, y tengo el factor de retención, es decir, el dato de la membrana, ¿no? Porque este factor de retención es característico del soluto y de la membrana. Para un soluto tengo un factor de retención. Y puedo calcular la concentración y puedo calcular también el porcentaje de recuperación. Esto, que está expresado como YI, no es otra cosa que el porcentaje de recuperación, porque fíjense, la concentración final, o sea, en el retenido, por el volumen en el retenido, pues no es otra cosa que una masa. Es decir, si esto sería gramos por litro y esto es litro, pues no es otra cosa que gramos de mi soluto en el retenido, es decir, al final. Y esto no es otra cosa que la masa de mi soluto de interés en la alimentación, es decir, al inicio. O sea, esto es masa entre masa. Lo que obtengo al final entre lo que alimento no es otra cosa que el porcentaje de recuperación. ¿Qué tanto de lo que alimenté estoy obteniendo al final? Y este factor, pero, entonces, pero C y R entre C y F no es otra cosa más que pasar para acá, es decir, es BF entre BR por R. Estoy utilizando el lado derecho de esta ecuación. Y BR entre BF ya lo vimos acá, no es otra cosa que el recíproco de este. Es decir, esto no es otra cosa que más bien, antes de eso, perdón, me adelanté. Pero este BF entre BR también lo puedo poner en el denominador, es decir, si yo lo bajo al denominador, pues se invierte, ¿no? El BF me queda arriba y el BR me queda abajo. Pero esto, y esto pues está a la 1. Entonces, esta ecuación de aquí también la puedo representar como BF entre BR a la R menos 1. Pero BF entre BR no es otra cosa que el factor de concentración volumétrica, es decir, el volumen inicial entre el volumen final. Entonces, este factor de concentración volumétrica entonces esto no es otra cosa que el factor de concentración volumétrica a la R menos 1. Entonces, fíjense cómo conociéndolos, prácticamente puedo resolver este problema conociendo los volúmenes. Y un volumen es mucho más fácil de medir que estar midiendo concentraciones, ¿no? Ya lo platicamos en el otro problema, que como el medir las concentraciones, pues sí requiere un poquito más de instrumentos un poquito más sofisticados y es mucho más laborioso, digamos, que si yo trabajo solamente con volúmenes. Entonces se simplifica mucho el problema. Entonces, también puedo utilizar este método para poder resolver problemas de concentración por lote, pero utilizando esto, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un ejercicio rápidamente. Bueno, perdón, ¿dudas con respecto a esto? Ok. Entonces aquí tenemos, ¿no? 1000 litros de una solución acuosa se concentrará en un proceso por lote utilizando una membrana una membrana de ultrafiltración. La concentración de los solutos y sus factores de retención determinados experimentalmente son, y entonces, aquí, o sea, ya como estamos en un nivel avanzado de membranas, digamos, ya no vamos a tener un solo soluto, sino vamos a tener 3, ¿no? Tenemos albúmina, el citocromo C y el polidextrano. Tenemos los pesos moleculares, tenemos la concentración en la alimentación, o sea, este es CF, ¿sí? Y la tenemos en gramos por litro. Y tenemos el factor o índice de rechazo, ¿no? Que aquí, en este libro en particular, lo designan como sigma, pero bueno, para nosotros lo conocemos como R, ¿verdad? El índice de rechazo. Que también lo podemos utilizar si lo multiplicamos por 100 como el porcentaje de rechazo o el porcentaje de retención. Bueno, entonces tengo la concentración y tengo R. Y tengo el volumen, entonces tengo estos datos. Ahora, continuando con el problema, nos dice calcule el área de la membrana
si se requiere que el volumen final retenido después de 4 horas de procesamiento sea de 200 litros. Y me dan otros dos datos. Me dan el flux de permeado determinado experimentalmente para un factor de concentración igual a 1 es de 30 litros por metro cuadrado por hora, y para un factor de concentración volumétrica igual a 5 es de... Ay, aquí me equivoqué. Es que no era... en uno era 30 y en el otro creo que era... Ay, ¿cuánto era? Ay, chicos, a ver, creo que era 10. Creo que era 10. O sea, recuerden que el flux, ya se los puse, ¿no? Se los voy a poner otra vez aquí. JP, conforme se va incrementando la concentración, porque este es un proceso cerrado, donde el soluto, donde la mayor cantidad del soluto me interesa que se quede retenido, ¿no? De lo que es mi soluto de interés. Entonces, es una función que, bueno, no sé qué forma tenga, pero que es decreciente. Entonces, aquí le vamos a poner de tal manera que el flux al inicio es más grande, la membrana no está sucia, no tengo casi concentración alta, pero conforme va incrementando la concentración, pues entra en juego la polarización de la concentración, el ensuciamiento de la membrana, y entonces el flux al final siempre va a tener va a ser menor, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a poner 10. Y lo que nos pide es calcular la concentración de cada soluto en el retenido final y su porcentaje de recuperación. Entonces, pues utilizo las fórmulas que acabamos de ver, ¿no? Utilizamos las fórmulas que acabamos de ver, todavía tengo tiempo. Y se resuelve muy fácil. Lo primero es el factor de concentración volumétrica. Entonces, empezamos con ¿cuántos? Empezamos con 1000 litros y queremos llegar hasta 200 litros, es decir, mi factor de concentración volumétrica en el proceso es de, bueno, estos dos se van con estos dos, es de 5, ¿sí? Ahora, me está dando dos datos, me está dando el flux de permeado, me está dando el flux de permeado, ay, no puede ser, me está dando el flux de permeado cuando el factor de concentración es igual a 1 y me lo da, ¿no? Y creo que eran 30 litros metro cuadrado hora, o minuto, no sé. Sí, 30 litros metro cuadrado hora. Y me está dando el flux de permeado cuando el factor de concentración volumétrica es igual a 5. Y me está diciendo que es de 10 litros por metro cuadrado por hora. Ahora, ¿esto para qué me los da? Pues básicamente para poder calcular el flux promedio, ¿no? Que el flux promedio habíamos quedado que no es otra cosa que el flux va al inicio menos 0.33 por el flux, bueno, este es el flux de permeado, ¿no? El flux al inicio menos el flux, este es F, perdón, menos el flux al final. Ahora, cuando FCB es igual a 1, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el volumen es igual ¿qué? El factor de El factor de concentración volumétrico es el volumen final entre el volumen del retenido, ¿verdad? El flux, este es el volumen. El factor de concentración volumétrico es el volumen al inicio entre el volumen del retenido. Pero cuando el factor de concentración volumétrico es igual a 1, pues cuando el volumen final es igual al volumen del retenido, es decir, al inicio de la operación, ¿no? Al inicio BF y BR son iguales. Ya después BR, o sea, conforme procede la operación, pues este volumen va
va cambiando, ¿no? Entonces, y va aumentando, porque fíjense que el factor de concentración volumétrica siempre es mayor que 1. Al inicio es 1 y luego va aumentando. Entonces, este valor que me están dando aquí no es otra cosa que el valor cuando J es igual a CF. Y este valor que me están dando acá es precisamente al final de mi operación, cuando J es igual, o sea, cuando tengo CR. Entonces no me lo están dando directamente en función de las concentraciones, pero me lo están dando en función del factor de concentración volumétrica, pero finalmente puedo identificar que corresponden a estos puntos. Entonces J promedio va a ser igual a la J al inicio, que son 30, menos 0.33 por 30 menos 10. O sea, es 20 por punto 33 menos 30. ¿Eso cuánto es igual, chicos? 23.4. Ok, 23.4. Entonces, 23.4, ¿con qué unidades? Litro, metro cuadrado, hora. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo el área? La calculo muy fácil, ¿no? El área no es otra cosa que el volumen de permeado entre el tiempo, entre el flux promedio. El volumen de permeado son 200 litros. Perdón. Pero el volumen de permeado, o sea, aquí no tengo el volumen de permeado, si ustedes se fijan, ¿no? Pero tengo el volumen F y el volumen, tengo el volumen inicial y tengo el volumen de retenido, es decir, el volumen final. Entonces, mi volumen de permeado, pues no va a ser otra cosa que 1000 menos menos el volumen de retenido, que son 200, es decir, la cantidad que se redujo en el tanque, pues no es otra cosa que lo que salió en el permeado. Entonces, 1000 menos 200, esto va a ser en litros, y acá tengo mi tiempo, que son 4 horas. Como mi flux está en horas, pues lo puedo dejar 4 por mi flux promedio, que es 23.4, ¿no? Litros, metro cuadrado, hora. Entonces, perdón, bueno, estas son horas, estos son litros, estos son litros. Y entonces el área de mi membrana, ¿cuánto es? 8.54. Ok. Así puedo determinar el área de la membrana. Entonces necesito 8.54 metros cuadrados de mi membrana para poder hacer esto, para concentrar en 4 horas, pues esta alimentación con las características que les dije. Ahora, ¿qué concentración van a tener mis diferentes solutos? Porque a lo mejor, pues solamente uno me interesa, ¿no? A lo mejor lo que me interesa es la albúmina, vamos a imaginar, lo que me interesa es la albúmina y le quiero quitar pues lo que me está contaminando, ¿no? Entonces, y digo que lo que me interesa es la albúmina porque tiene un factor de retención de 1, es decir, nada pasa, ¿no? Nada pasa en el permeado de la albúmina, por eso digo que, bueno, que probablemente eso es lo que me interesa. Y lo que yo creo que es un contaminante, el citocromo no sé, igual y el citocromo sí es también importante, pero igual y el que es un contaminante es el polidextrano, porque es el que, o sea, para esas características de la membrana, para esa membrana en específico, es el que tiene el factor de retención más bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo CR? Pues con las fórmulas, si las recuerdan, estaban fáciles, ¿no? Y de aquí está la I, precisamente por eso no les había yo puesto la I, porque en todos los casos habíamos trabajado solamente para un soluto, pero aquí ya estamos en nivel avanzado y estamos trabajando con varios solutos a la vez, ¿no? Entonces, sí, CIR va a ser igual a CIF por, ya se me olvidó, chicos, por BF entre BR a la R. Pero BF entre BR dijimos que es el factor de concentración, ¿no? O sea, esto va a ser igual a CIF
por el factor de concentración volumétrico a la R. Y fíjense qué fácil se resuelve. Entonces, C y F, que son mis concentraciones iniciales, son 10 para todos los casos, ¿no? 10 gramos por litro. Son 10 gramos por litro. Y este es un cociente, entonces no tiene unidades, entonces mis unidades del retenido van a ser también gramos por litro. Y esto no es otra cosa que, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? BF entre BR, que eso es el factor de concentración, que ya dijimos que era 5 a la 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi concentración final en el retenido? Pues va a ser 10 por 5, va a ser 50 gramos por litro. ¿Cuál va a ser la concentración del citocromo? Pues el citocromo va a ser 10 por 5 a la 0.7, creo, porque es el factor de retención para el citocromo y el otro es 0.05, ¿no? Este va a ser por 0.7 y este va a ser por 5 a la 0.05. Y entonces puedo tener las concentraciones en mi retenido. Y si quiero calcular el factor de recuperación, bueno, pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Si el factor de retención o el índice de rechazo, recuerden que es lo mismo, es 1, quiere decir que voy a recuperar el 100% de la albúmina, nada se me va a ir. Pero nada más para recordar, YI va a ser igual a FCB R-1, ¿no? ¿Sí? Sí, FCB R-1, solo voy como al revés. Y entonces puedo calcular fácilmente cuál es el porcentaje de recuperación para cada uno de los tres. Entonces, no sé si le pueden sacar una foto. Bueno, les voy a subir la presentación porque ya no les voy a agregar nada más, pero la idea sería que calcularan lo que nos falta. ¿Sí? Por favor, chicos. Y terminé justo a tiempo. Bueno, aquí nada más. Este sería FCB, que es 5, pero aquí sería R menos, o sea, 0.7 menos 1, sería 5 a la 0.3, y este sería 5 a la 0.05. Entonces, este es muy rápido y además lo que mido también es algo mucho más fácil de medir, ¿no? Que eran los volúmenes. Y sí necesito datos del flux, a las condiciones iniciales y a las condiciones finales. Eso sí, no me salvo de hacer una prueba, o sea, utilizar una membrana tamaño laboratorio, o sea, voy a manejar flujos pequeñitos y hacer varias corridas hasta llegar al mismo factor de concentración volumétrica y medir el flujo inicial y el flujo final, ¿no? O sea, de eso sí no me salvo, pero pues lo voy a hacer en el laboratorio, con una membrana de laboratorio de área conocida, de las mismas características de la membrana que luego voy a utilizar a nivel ya industrial, digamos. Y entonces, de esto de hacer la evaluación del flux, no me salvo, a menos que tuviera, en lugar de datos experimentales, tuviera JP, o sea, tuviera el flux en función, o sea, como una ecuación en función de la concentración, como fue el que vimos, ¿no? O sea, el que vimos al inicio. Es decir, si yo tengo una expresión para el flux, ¿dónde quedó la expresión para el flux, chicos? Ya la perdí. Aquí está, ¿no? Si yo tengo una expresión para el flux en términos de la concentración, entonces, o sea, donde CF es la concentración en el tiempo cero y esta misma CF, pero al final, es decir, cuando se vuelve CR, si tengo esta forma de la expresión, pues entonces ya no necesito tener los datos experimentales, ya nada más calculo mi flux para la concentración F, para la concentración del retenido y puedo calcular el flux promedio. ¿Sí? Ok, entonces terminan esto, sí, por favor. ¿Y qué más?
Bueno, pues ya la siguiente clase ya veríamos. Ahora sí les prometo el último tema. Y el examen sería el lunes, chicos. ¿De acuerdo? Sí, profesora, gracias. Ok. Bueno, entonces los veo el viernes. Bueno, voy a, ya le tomaron foto porque ya, ay, bueno, ya muy tarde. Creo que ya se borró todo. Bueno, entonces les voy a subir esto, pero se me borró también una cosa que no quería que se borrara. Ay. Les subo esto y el viernes vemos el último tema, chicos. Ahí está. Ah, no. Ok, vemos el último tema que es este modelo, que también es muy utilizado. Bueno, pero ya se los explico en la siguiente clase. Y bueno, pues ya, nada más. Ok, chicos, que tengan buena noche, que estén bien.